pues, o con artritis gotosa como tal. Es importante reconocer que además del ácido úrico o la artropatía por cristales de ácido úrico, hay otros cristales, otro tipo de conformación bioquímica que puede determinar también síntomas muy parecidos. Y la forma más clara de diferenciarlo es precisamente en el análisis de líquidos de origen articular, cuando los pacientes tienen alguna crisis de gota o de pseudogota aguda. Así que pues vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Les recuerdo anotarse en el chat para que quede constancia de su asistencia. Yo voy a estar ahí grabando la asistencia también. Así que doctora Arango, por favor, iniciemos con el tema. Adelante. Bueno, buenas tardes. Hoy les voy a presentar la gota y la pseudogota, que son artritis causadas por cristales. La gota es una enfermedad metabólica que afecta más a menudo a varones o ancianos y a mujeres posmenopáusicas. Es consecuencia del incremento de la reserva de uratos en el organismo que surge con la hiperuricemia. Esta enfermedad se caracteriza por episodios de artritis aguda crónica, por depósitos de cristales de urato monosódico en las articulaciones y por tofos en el tejido conjuntivo. Los factores de riesgo son una dieta rica en purinas, como los mariscos, las mollejas, las anchoas y las sardinas, el consumo considerable de alcohol, la obesidad, ser de sexo masculino y también medicamentos como los diuréticos y los salicilatos. La artritis aguda va a ser la manifestación clínica inicial más frecuente de la gota. En el comienzo va a afectar solo a una articulación, pero en los episodios siguientes puede llegar a afectar a más articulaciones. Con frecuencia se extiende hasta las articulaciones metatarsofalángicas del primer dedo del pie, aunque también se puede extender a otras articulaciones como la del tarso, a los tobillos y a las rodillas. Asimismo, puede haber alteraciones articulares en los dedos de la mano, pero esto se va a dar más que todo en las fases avanzadas de la enfermedad. El primer episodio de artritis gotosa aguda suele comenzar por la noche, con artralgia, con hinchazón importantes, las articulaciones se tornan calientes, se enrojecen y son dolorosas al tacto. Los episodios en el comienzo tienden a desaparecer de manera espontánea de 3 a 10 días y pueden haber intervalos variables sin síntomas residuales hasta que surge el siguiente episodio. Con menor frecuencia, la artritis gotosa crónica puede ser la única manifestación del trastorno. En esta enfermedad, las mujeres comprenden solo 5 a 20% de todas las personas con gota. La mayoría de las mujeres van a ser posmenopáusicas de ancianas con osteoartritis e hipertensión arterial. La gota temprana en mujeres jóvenes es causada por la menor eliminación renal de uratos, así como por insuficiencia renal. Los factores que desencadenan Espérenme, doctora, espérenme. Regresemos un par de diapositivas, por favor. Fíjense que esto que ha comentado la doctora es muy importante. No todos los pacientes que tienen hiperuricemia expresan clínicamente una artropatía aguda, una artritis aguda, o sea, una crisis de gota. De hecho, es el menor porcentaje, pero la hiperuricemia crónica como tal, aparte de artralgias o artropatía, puede dar una serie de manifestaciones asociadas al incremento crónico de ácido úrico, sobre todo relacionados con complicaciones renales o con un incremento del riesgo cardiovascular. O sea, la hiperuricemia como tal, o aislada, digamos, o como factor independiente, puede ser un factor de riesgo cardiovascular también. Entonces es importante vigilarlo. En varones, el nivel que se considera normal es por debajo de 7 miligramos por decilitro y en mujeres abajo de 6, pero cuando un paciente tiene una artritis gotosa aguda, con que tenga más de 5,88, ya eso se debe considerar como un elemento diagnóstico adicional. Aunque, como decíamos al principio de la actividad de hoy, incluso hasta un 15% aproximadamente de los casos o del total de pacientes pueden tener niveles normales, entre comillas, de ácido úrico teniendo una crisis aguda de artritis gotosa. Entonces es importante, obviamente, medirlo, pero no siempre el hecho de que esté normal o no va a descartar
que esta situación se esté presentando. Como les comentaba hace un rato, la forma más exacta de hacer el diagnóstico, de establecer la causa del problema, es precisamente analizando el líquido que está dentro de la articulación, en el cual pues más adelante vamos a visualizar qué es lo que estamos viendo. Adelante, doctora. Ahora, los factores que van a desencadenar la artritis gotosa aguda es el exceso de alimentos, los traumatismos, las intervenciones quirúrgicas, la ingestión excesiva de alcohol y el tratamiento hipouricemiante. Ahora con el diagnóstico, este se hace por medio de la aspiración con aguja a las articulaciones afectadas. Durante los episodios agudos se identifican de manera típica dentro y fuera de las células los cristales de urato monosódico en forma de aguja. Con la luz polarizada compensada, estos cristales son birrefringentes y brillantes con alargamiento negativo. Y el recuento de leucocitos en el líquido sinovial va a aumentar de 2.000 a 60.000. Este va a tener un aspecto turbio por el mayor número de leucocitos y puede ser espeso o de una consistencia agredácea por las grandes cantidades de cristales. Con respecto a las concentraciones séricas de ácido úrico, estas van a ser normales o bajas en el momento de la crisis aguda, porque las citocinas inflamatorias pueden ser uricosúricas y el comienzo del tratamiento hipouricemiante desencadena los episodios. Esto disminuye la utilidad de la cuantificación del ácido úrico para establecer el diagnóstico. Sin embargo, las concentraciones séricas aumentan en algún momento y por eso es importante vigilar la evolución y los resultados del tratamiento hipouricemiante. En algunos casos, la detección de ácido úrico en la orina 24 horas permite valorar la posibilidad de cálculos, investigar la producción excesiva o la menor excreción de ácido úrico y considerar la administración de úricos úricos. Una excreción mayor a 800 microgramos de ácido úrico durante las 24 horas con el consumo de una dieta normal sugiere que hay que pensar en la producción excesiva de purinas como causa del problema. También se pueden realizar un examen general de orina, de creatinina sérica, pruebas de función hepática y una hematología como exámenes complementarios. Entre los signos radiográficos característicos de la gota están los cambios quísticos, las erosiones perfectamente definidas con bordes escleróticos y las tumoraciones en tejidos blandos. Ahora, con el tratamiento no farmacológico, se debe indicar al paciente el control del peso corporal, también una dieta con bajo consumo de purinas, un mayor consumo de líquidos, restricción del consumo de alcohol, disminución del consumo de alimentos y de bebidas con fructosa y también la eliminación de los diuréticos. El elemento básico del tratamiento durante un episodio agudo es la administración de analgésicos. El tratamiento tradicional es la colchicina oral, una tableta de 0.6 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, este se debe interrumpir temporalmente al primer signo de diarrea. Los AINES también se pueden usar, siendo los más efectivos los que tienen una semivida corta, como la indometacina, el naproxeno, el ibuprofeno, el diclofenaco y celecoxib. Los glucocorticoides, como la prednisona, son más que todo eficaces en la gota poliarticular. Para el control definitivo de la gota, se debe corregir la anomalía básica, que es la hiperuricemia. Entonces, se deben normalizar las concentraciones de ácido úrico, que son entre 3.4 y 7 miligramos por decilitro para el hombre y entre 2.4 y 6 miligramos por decilitro para la mujer. Se recomienda el tratamiento hipouricemiante cuando la hiperuricemia no se elimina con el tratamiento no farmacológico, cuando hay presencia de tofos o artritis gotosa crónica y si se presentan 2 o más episodios agudos en el año. El alopurinol, que es un inhibidor de la oxidasa de xantina, es el hipouricemiante más utilizado y el mejor para disminuir la concentración de uratos séricos en personas que los producen de manera excesiva. En quienes forman cálculos de urato y en individuos con una nefropatía. Este se utiliza con una dosis de 300 miligramos al día, mientras que en pacientes que presentan una nefropatía crónica son 100 miligramos al día. El febuxostat es otra opción y esta es una dosis de 40 miligramos al día. También los uricosúricos como el probenecid se pueden administrar en personas que tengan una función renal adecuada y que excretan de manera deficiente el ácido úrico. Esta es una dosis de 500 miligramos al día.
El tratamiento farmacológico es concomitante con el uso de un analgésico y un hipoglucemiante por 3 a 6 meses con la realización continua de evaluaciones y de controles. Ahora con la pseudogota. Ese es Solo, el depósito. permítame, doctora, regresemos aquí, por favor, en una diapositiva. Bien, miren, hay que recordar, y de hecho uno se lo tiene que comentar a los pacientes desde el principio, que estos son trastornos crónicos. O sea, no es algo que con un curso de tratamiento de 3 a 6 meses ya el paciente se deba olvidar de que padece esta condición, porque efectivamente la gran mayoría lo que van a tener es un problema de tipo metabólico que va a ser variable en su manifestación clínica dependiendo de cómo el paciente esté llevando precisamente el manejo de las situaciones no farmacológicas. O sea, por ejemplo, una buena hidratación o no buena hidratación, consumo de algunos alimentos procesados, sobre todo los que tienen una cantidad de sodio muy alta, porque tienen la particularidad de incrementar la excreta de ácido úrico a nivel renal. Entonces, toda esa situación, el exceso de peso, si el paciente baja de peso y se hidrata bien, es, digamos, la forma más eficaz que va a tener de evitar las recurrencias de artritis por ácido úrico, de artritis gotosa. Entonces es importante que el paciente conozca que su condición es una condición crónica, que debe aprender a manejar con las medidas no farmacológicas que la doctora ya comentó y que eventualmente van a requerir manejo farmacológico. O sea, lo que va a ser variable en su duración es precisamente el manejo farmacológico. Como ya lo comentó aquí la doctora, el paciente puede requerir tratamiento de 3 a 6 meses, pero muchas veces, de hecho, requiere tomar tratamiento casi que permanentemente, porque si uno se lo suspende, pues como pasaría con un paciente hipertenso, por ejemplo, o con un paciente que tenga un problema de, no sé, de diabetes, por ejemplo, si yo le quito el medicamento, probablemente empiece a tener elevación de sus marcadores o de lo que yo quiero controlar. Entonces es importante que el paciente lo sepa. Además de esto, el paciente debe saber que hay una fuerte carga genética o familiar. O sea, un paciente que tiene antecedentes familiares en primer grado tiene una posibilidad muchísimo mayor de tener este tipo de trastorno que los pacientes que no tienen ese antecedente. Decíamos al principio que más o menos el 4% de la población general padece de estas condiciones, pero si el paciente tiene antecedentes de familiares afectados con este problema, pueden tener hasta un 20 o 30% de probabilidades de tener artritis gotosa. Entonces es importante también que el paciente lo conozca y que la familia del paciente lo sepa. Aquí mencionan dosis de 40 miligramos de febuxostat, pero pueden utilizarse de 80 o hasta 120 miligramos al día con el objetivo de mantener al paciente controlado. Algunos estudios sugieren que puede sustituirse el allopurinol por febuxostat. La mayoría de ellos no determina que uno sea superior al otro, o sea, no se ha encontrado superioridad específica de uno sobre el otro, y sí en algunos casos es mejor usar Probenecid, sobre todo si el paciente tiene algún grado de afección de su función renal. En esos casos nos sirve más el Probenecid, así que pues por favor tomarlo en cuenta. Sigamos, doctora. Ahora con la pseudogota. Este es el depósito de cristales de pirofosfato de calcio en tejidos articulares. Esta enfermedad es más frecuente en pacientes ancianos. Se detectan 10 a 15% de individuos de 65 a 75 años y en 30 a 50% de los que tienen más de 85 años. Además, más del 80% de los pacientes son mayores de 60 años y 70% tiene daño articular persistente por otros trastornos, como por ejemplo por los cambios bioquímicos en el cartílago que envejece o tienen una patología que favorezca la nucleación de cristales. Ahora con respecto a la patogenia, vamos a ver que en pacientes con artritis por esta enfermedad hay una mayor producción de pirofosfato inorgánico y menores concentraciones de pirofosfatasas en los extractos de cartílago. El aumento de la producción de estas sustancias se vincula con mayor actividad de pirofosfohidrolasa y 5-nucleotidasa de trifosfato de adenosina, que catalizan la reacción de ATP a pirofosfato y adenosina. Dicho pirofosfato podría combinarse con el calcio hasta formar cristales de pirofosfato de calcio en vesículas de matriz
También se observan menores concentraciones de glucosaminoglucanos de cartílago que normalmente inhiben la aparición de núcleos de cristales. Ya después, libres en el espacio articular, son fagocitados por monocitos o macrófagos y neutrófilos, los cuales reaccionan con la liberación de sustancias quimiotácticas inflamatorias y activan el inflamasoma. En las manifestaciones clínicas tenemos que la rodilla es la articulación más afectada. Otros sitios son las muñecas, el hombro, el tobillo, los codos, las manos y la articulación temporomandibular. La artropatía por esta enfermedad puede ser asintomática, puede presentar un cuadro agudo, subagudo o crónico, o puede originar sinovitis aguda que se suma a la afectación crónica en las articulaciones. En el 50% de los pacientes, los episodios de inflamación se acompañan de febrícula y a veces la temperatura puede llegar a 40 grados centígrados. Otras manifestaciones clínicas del depósito de pirofosfato de calcio son la producción de sinovitis proliferativa simétrica, la calcificación de discos y ligamentos intervertebrales con restricción de la movilidad espinal, el síndrome de la apófisis odontoides coronada o estenosis raquídea, y pocas veces pueden haber nódulos tofoides periarticulares. Para su diagnóstico, si en la radiografía se observan depósitos radiodensos multiformes, lineales o de ambos tipos en los meniscos fibrocartilaginosos o en el cartílago hialino articular, conocido como condrocalcinosis, se refuerza la posibilidad diagnóstica de pseudogota. Pero ya para el diagnóstico definitivo, se basa en la presencia de los cristales romboides o cilíndricos típicos, que por lo regular son con birefringencia débilmente positiva o sin ella, con luz polarizada en el líquido sinovial o en el tejido articular. Para el tratamiento farmacológico se emplean los AINES o la inyección intraarticular de glucocorticoides que puede acelerar la recuperación del estado que tenía el paciente. Mientras que para los pacientes que presentan episodios recurrentes frecuentes, se puede emplear la administración profiláctica diaria de dosis bajas de colchicina para así poder disminuir la frecuencia de las crisis. Gracias. Gracias, doctora, muy amable. Fíjese que efectivamente estos temas pueden ser muy extensos o pueden ser relativamente cortos. El punto es que debemos conocer lo mínimo necesario de los mismos para tenerlos en cuenta o presentes cuando pues, se presentan los pacientes a la consulta. De hecho, los pacientes que ya saben que tienen o han tenido artritis por gota, de alguna forma se van conociendo o van conociendo sus síntomas y saben que ciertas transgresiones en su alimentación o en sus hábitos pueden generar un incremento de los síntomas o que se presente pues una crisis aguda y ya como conocen el manejo que se les ha dado previamente empiezan a medicarse sabiendo qué es lo que tienen. Sin embargo, hasta cierto punto es un poco riesgoso porque algunos cuadros de monoartritis, sobre todo la artritis séptica, se puede parecer bastante. Y de hecho, algunos pacientes, el hecho de haber tenido crisis previas de artritis gotosa o artritis tofosa pueden funcionar con factor de riesgo para artritis séptica. Entonces, el paciente debe conocer ese punto para que de todos modos reporte cualquier variación en su sintomatología. Ahora, hay otro gran montón de pacientes, una gran cantidad de pacientes que atribuyen síntomas muy inespecíficos o generalizados como de artralgias, digamos, a este tipo de situación de ácido úrico porque en algún momento le midieron pues esta sustancia en su suero y salió pues ligeramente alto y algún médico le dijo, mire, es que de plano tiene ácido úrico alto y por eso le duelen todos los huesos. No siempre es así, realmente no es tan marcado. Como ustedes vieron acá, la manifestación principal, y de hecho que la gran mayoría de pacientes con artritis por ácido úrico, por eritemia, van a tener, es precisamente la artritis tofosa o la artritis gotosa.
pero algunos pacientes con menos frecuencia pueden tener poliartralgias migratorias o algún otro tipo de sintomatología. Entonces, el punto es que sepamos cómo se diagnostica, cómo se confirma el diagnóstico y de esa forma, pues poder darle el mejor manejo posible al paciente.